Hola de nuevo. En esta segunda parte de nuestra segunda sesión aprenderemos sobre los 10 principios de economía. Lo importante de estos 10 principios es comprender que el comportamiento de una economía refleja el comportamiento de los individuos que interactúan dentro de ella. Es precisamente por eso que estos 10 principios se subdividen en 3 secciones. La primera de ellas se refiere a las decisiones individuales y engloba a los 4 primeros principios. Es decir, estos 4 principios nos están hablando sobre cómo es que las personas toman decisiones. Intuitivamente podemos entender que justo nos estamos refiriendo a aspectos microeconómicos. El primer principio es: los individuos se enfrentan a disyuntivas, y el segundo es: el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Muy probablemente recordarán que precisamente esta es la definición de costo de oportunidad. Antes de ir a ejemplos concretos de cada uno, yo quisiera darles un ejemplo más general que va a permitir que ustedes tengan más claros cada uno de estos conceptos, es decir, disyuntivas y costo de oportunidad, y cómo es que estos se relacionan, y después podemos regresar a estas viñetas. Entonces, aquí quisiera darles un ejemplo, asumiendo que ustedes están yendo a la universidad y tienen que decidir si tomar el autobús, el cual les cobra para ir de regreso a su casa, o si se ahorran ese pasaje y en su lugar empiezan a caminar de casa desde la universidad hasta su casa, precisamente para poder ahorrar. Entonces, esta es una decisión de tipo económica, precisamente porque recuerden que estamos tratando con recursos limitados, es decir, ustedes tienen un presupuesto y también tienen tiempo, ambos son limitados. Entonces, en esta situación, por un lado, las alternativas de tomar el autobús o de caminar es lo que conoceríamos como la disyuntiva, es decir, alternativas posibles de acciones que ustedes pudieran tomar. Ahora, falta todavía entender el proceso de cómo es que van a tomar la decisión, es decir, si van a preferir tomar el autobús o regresar a su casa caminando. Para entender eso, ustedes harían un análisis de los pros y los contras que tiene el tomar cada una de estas decisiones. Por ejemplo, si ustedes decidieran tomar el autobús, eso implicaría que llegarían más rápido a su casa y probablemente con ese tiempo que se ahorran alcanzarían a ver a sus amigos. Por otro lado, la parte negativa sería que gastarían ese dinero y por tanto no podrían ahorrar, por ejemplo, para comprarse ropa. Otro aspecto negativo sería que al menos en ese periodo de tiempo no estarían haciendo ejercicio y después tendrían que buscar más tiempo para hacerlo o no harían en absoluto. Y algo neutral que no diferenciaría a una opción de la otra sería que pues igual llegarían a hacer su tarea, ¿no? Es decir, lo que importa es justamente ese periodo antes, la diferencia de tiempo que implica tomar el autobús o caminar. Si lo comparamos con la opción de caminar, pues si se fijan es un tanto de alguna manera como el espejo, ¿no? El aspecto negativo sería que ustedes tardarían cuando menos una hora en llegar a casa. El lado negativo sería que dado que están caminando, pues no les quedaría suficiente tiempo para ver a sus amigos porque aparte tienen que llegar a hacer su tarea. Por otro lado, la parte positiva sería que podrían estar ahorrando ese dinero y con ese dinero podrían eventualmente llegar a comprarse ropa nueva, y otro aspecto positivo sería que estarían haciendo ejercicio. Entonces, en esta situación yo estoy acotando mucho la situación y asumiendo que estas precisamente fueran las opciones y los resultados posibles de tomar una decisión o la otra. Aquí ahora vamos a poder evaluar cuál es el costo de oportunidad. Recuerden que costo de oportunidad es aquello a lo que renuncias una vez que tomas una decisión. Por lo tanto, si tú decides tomar el autobús, tu costo de oportunidad sería esto. Es decir, dado que tomas el autobús y puedes llegar rápido, bueno, pues tu costo de oportunidad puede ser que ya no te vas a tardar, pero, por ejemplo, ya no vas a poder hacer ejercicio tampoco.
Y si se fijan, les puse estos signos, tanto positivos como negativos, porque a veces las personas piensan que costo de oportunidad se refiere solamente a aquello que pagas o desembolsas, y no es así. Costo de oportunidad es un concepto económico, es decir, precisamente todo aquello a lo que renuncias, y es como si fuera una especie de paquete. Y lo importante es comprender que cada que tomamos una decisión, precisamente porque estamos lidiando con recursos escasos o limitados, estamos automáticamente renunciando a algo, tanto cosas buenas como positivas como neutrales. Entonces, si ustedes lo que decidieran fuera caminar, entonces lo que ustedes ganarían sería todo esto que está englobado aquí, pero su costo de oportunidad ahora sería esta parte. Su costo de oportunidad sería que ya no llegarían tan rápido y también pues que ya no van a gastar ese dinero, ¿vale? Entonces, disyuntiva y costo de oportunidad son conceptos que están relacionados y que precisamente nos dicen las disyuntivas, las opciones que tengo, costo de oportunidad, aquello a lo que renuncio, y la decisión final depende de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque es posible que esas ventajas y desventajas cada una de las personas las pondere diferente. Por ejemplo, yo posiblemente elegiría caminar porque yo pondero de manera muy alta el poder hacer ejercicio, ¿no? Pero quizá otra persona decidiría, no, yo prefiero andar en autobús porque para mí la mayor utilidad la obtengo si alcanzo a ver cuando menos a mis amigos un ratito para relajarme antes de hacer mi tarea, lo cual es muy válido. Pero el punto es que una vez que cada persona toma su decisión, dadas las preferencias que esa persona tiene, aquello que deja de hacer es su costo de oportunidad. En este caso es algo muy sencillo, pero un costo de oportunidad podría ser muchísimo más grande, ¿no? O complejo. ¿Por qué? Porque aquí estas decisiones nada más tiene dos ramificaciones, hay decisiones más complejas que pueden tener muchísimas más opciones y por tanto más aspectos a analizar, pero el punto aquí es, como tenemos recursos limitados y estamos justamente tratando de obtener la decisión que maximiza nuestro bienestar, que es la óptima, que es la más eficiente, pues entonces justamente tenemos que hacer este análisis. Entonces, ahora sí, si regresamos, podemos comprender que precisamente todos los hogares, todos los gobiernos, los individuos tienen disyuntivas, ¿no? Por ejemplo, un hogar, dado que tiene su presupuesto, enfrenta diferentes disyuntivas. ¿Por qué? Porque puede destinar esos recursos o a invertir, o los puede ahorrar, o los puede consumir, etcétera, ¿no? O puede decidir también destinar su tiempo o a descansar o a trabajar. Entonces, todos esos son ejemplos de disyuntivas y cada una de esas disyuntivas tendrá sus pros y sus contras, y una vez que decidimos algo, aquello que dejamos de elegir es nuestro costo de oportunidad. Asimismo, el gobierno también enfrenta sus propias disyuntivas, ¿cierto? Que sería si un gobierno decide gastarse el dinero que obtiene de sus impuestos o, por ejemplo, hacer transferencias, es decir, subsidios. El punto en general y lo que buscamos cuando estamos analizando disyuntivas es la eficiencia, es decir, sacar el máximo provecho de un recurso escaso. Y por supuesto, el costo de oportunidad, pues ya lo definimos, ¿no? Una vez que en búsqueda de esa eficiencia, dado que no podemos hacer todo porque por definición tenemos los recursos limitados, pues lo que resta es nuestro costo de oportunidad, ¿vale? Entonces, el tercer principio de economía es: las personas racionales piensan en términos marginales. Este concepto estoy segura que ustedes ya lo vieron en microeconomía, o al menos deberían de haberlo visto, y se refiere a que todos los agentes económicos toman la decisión comparando qué es lo que ocurriría si una decisión de, por ejemplo, consumir una unidad adicional, eso cuánto les costaría o cuánto beneficio les traería. Aquí decidí ponerles un ejemplo. En este caso de su curso de micro, lo que ustedes tienen es una función de utilidad y lo que les está representando es una situación donde un bien
que era un bien, es decir, el agua, eventualmente después del punto X' se convierte en un mal. Y aquí precisamente les estoy poniendo esta función de utilidad porque nos va a reflejar de manera muy clarita este concepto de tomar decisiones en el margen, ¿no? Tomando en consideración este aspecto marginal. Entonces, aquí ustedes recordarán que en el eje de las X tienen la cantidad del bien que están consumiendo, en este caso es el agua, y en el eje de las Y tienen a la utilidad, que recuerden que la utilidad la habíamos definido de manera intuitiva como la felicidad que te trae consumir un bien. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una situación donde consumir 0 mililitros de agua pues trae una utilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a inventarnos un número que aquí fuera una utilidad de 5. Acuérdense que la utilidad, pues ciertamente no podemos medirlo y también es difícil compararlo entre personas. Entonces, ese 5 no significa que obtengas como 5 niveles de felicidad, sino simplemente es un concepto con respecto a ti mismo de que te está generando una felicidad o una utilidad positiva. Entonces, si aquí, por ejemplo, tú dijeras, bueno, yo voy a tomar 500 mililitros de agua, ¿cierto? Aquí eso significaría que 500 mililitros de agua te estarían generando, por ejemplo, un nivel de felicidad de 7, por ejemplo, ¿sí? Y aquí lo importante es que ustedes notan que va aumentando conforme más agua se toma, la utilidad va aumentando, es decir, cada vez se obtiene mayor felicidad. Vamos a poner aquí que sea un 8. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un momento, por ejemplo, aquí asumiríamos que fuera 1,5 litros, 1500 mililitros. Aquí pues, sería como nuestro punto de saciedad en el cual si tú tomaras 1 mililitro más, es decir, si pasaras de aquí a acá, tú estarías en este punto justamente indiferente. Ni te generaría bienestar ni tampoco te generaría malestar. Sin embargo, una vez que tú tomas más de 1,5 litros, en este caso la representación es que tu utilidad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si empiezas a tomar demasiada agua, pues entonces empiezas a sentirte mal, ¿cierto? De tal manera que aquí, si en este punto, por ejemplo, el tomarte 2,000 mililitros, si lo comparas, por ejemplo, con 700, que fuera más o menos este equivalente, pues te daría el mismo nivel de felicidad, porque tu nivel de felicidad ya lo habías encontrado antes. Chicos, una nota. Yo sé que este tema en realidad es muy complejo, pues a final de cuentas son temas, capítulos completos de su libro de microeconomía, pero yo estoy confiando que ustedes lo recuerdan y se los estoy explicando de manera rápida solamente para que lo recuerden y para ejemplificarles esta idea de las decisiones marginales. Aquí, si se fijan, yo acabo de explicar cómo es que se interpreta esta curva entera, es decir, estamos diciendo mientras más agua tomes, es decir, te vas más hacia la derecha porque están aumentando las unidades de agua, pues entonces también qué es lo que está pasando con tu felicidad que medimos en el eje de las Y. Y nosotros sabemos que pues mientras tenemos sed, eso cada vez nos va a dar mayor felicidad, que sería esta área de la curva, pero una vez que saciamos nuestra sed, si nosotros seguimos tomando agua a pesar de no necesitarla, pues eso cada vez nos va a traer menos felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empezaríamos a sentir mal, ¿no? De hecho, hay algunas secciones, si ustedes recuerdan, donde se ve todo el cuadrante de tal forma que ya no solamente disminuye tu felicidad, sino que eventualmente es negativa, ¿no? Por ejemplo, si tomaras tanta agua que te hiciera sentir mal, pues entonces claramente eso ya no solamente no te da utilidad o no te hace feliz, sino que te está dañando. Pero esa es la idea en general. Y aquí, como yo les explicaba, les acabo de interpretar toda esta curva de utilidad entera, pero aquí lo importante es que
si se fijan, esta función de utilidad está definida para cada unidad. Entonces, así como puedes hacer la comparación entre 0 y 500 mililitros, también la puedes hacer entre 500 y 501 mililitros, ¿no? O entre 1499 mililitros y 1500 mililitros. Y aquí, si se fijan, esto de pasar de 1499 mililitros, que sería esta línea de aquí, a 1500 mililitros, que sería esta línea de acá, pues esta diferencia justamente, si nos pasamos ahora al eje de las Y's, este pedacito, este aumento, ¿sí? Dado que aumentó una unidad mi consumo de agua, en cuántas unidades aumentó mi utilidad. Entonces, este es un ejemplo sencillo, porque aparte estamos utilizando un ejemplo muy intuitivo, ¿no? Con esta idea de la felicidad o de la utilidad, pero en general las compañías y las personas también tomamos las decisiones así. De hecho, si ustedes se van a un libro de micro, seguro que van a encontrar tablas donde les están enseñando a comparar cómo es que esas decisiones se están tomando siempre en el margen, es decir, por una unidad adicional, ¿qué está pasando con mi utilidad? ¿Qué está pasando con mis ganancias como empresa, etcétera? Entonces, en sus libros de micro, les digo, van a encontrar las tablas que les van a relacionar, por ejemplo, si aumenta tu costo, eso que implica en el aumento de tus insumos y por tanto de tu producción y por tanto de tus ganancias. Ahora, esas tablas ciertamente lo que están haciendo es agarrar puntos específicos, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, les comparé este punto de pasar de 1400 mililitros a 1500 mililitros, pero lo que importa es la función entera. Y es precisamente basándose en este principio económico que llegamos los economistas a la conclusión de que es útil utilizar cálculo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos utilizando cálculo y hacemos derivadas con alguna función, pues en lugar de estar checando lo que pasa punto por punto, nosotros somos capaces de encontrar en automático cuál es el máximo, en qué punto se maximiza la utilidad, en qué punto se maximizan las ganancias de esa empresa. Y por eso es que estamos utilizando este cálculo diferencial. Estamos encontrando siempre el óptimo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando estudiantes que no son de economía empiezan a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con esas funciones o por qué utilizamos tantas mates, pues en realidad justamente esto que les estoy explicando es la conexión, ¿cierto? O sea, los que se dedican específicamente a economía, pues utilizamos funciones y derivadas y todo eso, porque no necesitamos estar calculando, o sería una pérdida de tiempo estar haciendo los cálculos de uno por uno, ¿no? De unidad por unidad. Pero implícitamente cuando hacemos las derivadas es justamente el análisis que estamos haciendo. Ahora, lo que quiero aquí yo transmitirles es que interpretar esto de manera intuitiva pues es muchísimo más sencillo, ¿cierto? Esto en realidad tiene que ver simplemente con esta idea, ¿no? Siempre, recordar este ejemplo es muy útil. Si yo tomo una unidad más, ¿qué va a hacer eso? ¿Me va a dar más felicidad o menos felicidad? Pues claramente me voy a detener en el momento donde yo obtenga la mayor felicidad posible, que aquí está representado por esta X', ¿cierto? Y si soy una empresa va a ser algo más parecido. Yo sé que cuando estoy produciendo, por cada unidad adicional que yo produzca, pues eso también me va a costar porque voy a tener que pagar los insumos que, que necesito para esa producción. Entonces, yo voy a eh, consumir tantos insumos hasta el momento en el que yo obtenga la mayor cantidad de ganancias, ¿cierto? Y esto es importante porque aun cuando una empresa pudiera seguir produciendo más, no necesariamente produce al límite, sino produce justamente lo que más ganancias les va a traer. Para que entiendan este punto, por favor, chequen su libro de micro, pero con esto ya debería de quedar claro. Entonces,
Un ejemplo de cómo interpretar esta idea de marginalidad. Entonces decimos, ¿cuánta utilidad me genera consumir más unidades del bien X? Que es justo lo que acabamos de hacer, ¿no? Con esta comparación entre cuándo es un bien y cuándo se vuelve un mal. Y los cambios marginales se definen como pequeños ajustes correspondientes a una acción, ¿sí? Esto que yo les acabo de decir. Sí, consumo un poquito más de este bien, ¿qué va a pasar con mi nivel de utilidad? O si soy una empresa y yo digo, bueno, si produzco un bien adicional, ¿eso qué va a generar en mis costos o qué va a generar en mis ingresos? Acuérdense que de la teoría del productor, cuando una empresa está maximizando, es equivalente que diga que está maximizando sus ganancias a que está minimizando sus costos. ¿Vale? Ahora, el cuarto principio de economía es, los individuos responden a incentivos. Y algunos ejemplos de incentivos son la tasa de interés, que incentiva o influye en las decisiones de cuánto se ahorra o cuánto se invierte. Este concepto de incentivos está muy relacionado también con lo que aprendimos en nuestros principios 1 y 2 de disyuntivas y costos de oportunidad. Ahora, incentivos a lo que se refiere es a que los individuos intuitivamente están comparando siempre costos y beneficios para poder tomar decisiones. Si se fijan, cuando yo les puse el dibujito de la disyuntiva entre irse en camión o caminar, les dije, bueno, pues algunos van a ser aspectos positivos de si me voy en camión, otros van a ser aspectos negativos de si me voy en camión. Entonces, implícitamente, lo que estoy haciendo es comparar pros y contras. ¿Sí? Y yo les dije, bueno, cada persona va a terminar tomando su decisión dependiendo de cada pro y cada contra, cuánto pesa más con respecto a la alternativa, que si no se elige, se va a volver nuestro costo de oportunidad. Entonces, les estoy repitiendo estos conceptos porque justamente lo que quiero que noten es que en esta conceptualización donde se considera que los seres humanos son racionales y están tomando decisiones haciendo todo este análisis, pues los incentivos son justamente la estructura de costos y beneficios que tenemos. Y por eso es que cuando los economistas proponen alguna medida económica, pues casi siempre lo que se está afectando también es esta estructura de costos y beneficios. Por ejemplo, aquí les estoy diciendo que la tasa de interés es un ejemplo de incentivos. ¿Por qué? Porque al menos si vives en una democracia, está claro que mientras más ahorren los individuos, pues ese excedente, ese dinero que no se consume, en teoría podría estarse destinando a invertir. Y si invertimos en lugar de consumirlo directamente, pues eso podría utilizarse para aumentar la productividad de un país, ¿no? Por ejemplo, si no se consume todo ese dinero y en lugar de eso decide, no sé, construirse un puente y dado que se generó esa nueva infraestructura, ahora los coches pueden llegar más rápido y el comercio se acelera y eso beneficia a diferentes empresas, pues ese consumo rezagado, es decir, eso que se ahorró, eventualmente se multiplica precisamente porque se obtiene una ganancia de la inversión que se hizo, ¿vale? Entonces, el gobierno y los individuos comprenden que ahorrar es bueno, es ideal, sin embargo, no puede llegar el gobierno y obligarte a que no te gastes algo, ¿no? Si tú estás en la tiendita, no va a llegar un agente del gobierno, te va a detener la mano y te va a decir no te gastes ese dinero, ¿no? Ciertamente eso no pasa, no hay un agente del ahorro. Pero lo que sí puede hacer el gobierno es influenciar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si tú sabes que gastarte ese dinero, pues en realidad es prácticamente irrelevante, porque si lo pusieras en el banco, los intereses que te darían son cero o, nada, o incluso negativos, ¿no? Si ni siquiera compensan la inflación, pues entonces lo racional sería que tú prefieras gastar en ese momento ese dinero y consumirte, no sé, esas papitas, ese gansito que te vayas a comprar, en lugar de esperar tu
y retardar tu consumo. Pero si por el contrario el gobierno quiere influenciarte, es decir, ponerte los incentivos necesarios para que para ti sea más beneficioso ahorrar, porque él está interesado en que tú ahorres, pues entonces una opción podría ser que aumente la tasa de interés. Es decir, eso significa que por cada peso que tú ahorres, pues entonces se te estaría dando más, más beneficios la, por utilizar esos recursos para que se haga la inversión. Entonces, en ese aspecto, si bien el gobierno no iría y no te detendría la mano para que no te compres ese gansito o esas papas, indirectamente lo está haciendo porque está modificando tus costos y beneficios. Si la tasa de interés es muy bajita, tú vas a preferir gastarlo. Si la tasa de interés es más alta o alta, pues tú vas a preferir no gastarte ese dinero en esos gansitos porque aunque sean 10, 20 pesos, para ti te va a traer más beneficio que te esperes porque eventualmente no te regresaría 20 pesos, sino, no sé, te regresaría 22, 25 pesos, ¿no? Dependiendo de cuánto dejaras tu inversión. Y ahora, esto es un monto pequeño, pero pues es claro que mientras más grandes sean tus ahorros, pues ese efecto y también ese efecto de interés compuesto se vuelve más importante y por tanto, efectivamente, el gobierno estaría poniendo los incentivos para que tú ahorres, ¿vale? Entonces, incentivos es tu estructura de costos y beneficios. Aquí, para que ustedes piensen o reflexionen, les voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué es que mis criterios de evaluación representan incentivos para ustedes? Eso simplemente reflexionenlo y ya después lo discutimos en alguna sesión en vivo, ¿vale? Ok, entonces, ahora tenemos la segunda sección de los principios de economía. La tercera sección se refiere a principios sobre la interacción de los individuos, es decir, cómo es que las decisiones que toman algunos individuos afectan a otros. Y aquí lo que nos quiere decir estos principios es resaltarnos toda esta idea de interacción que ocurre en una economía. Sí, por supuesto, tenemos nuestros modelos microeconómicos que tratan de entender cómo es que los seres están tomando decisiones, pero a la vez las decisiones de cada uno de ellos están teniendo repercusiones en otros. Entonces, el quinto principio es, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Aquí, eh, quiero hacerles la aclaración que más adelante en el curso vamos a ver con mayor detenimiento esta aseveración en específico, porque es un principio y es cierto, si ustedes se van a un curso o a su libro de macro o de micro, porque este tema casi siempre se ve en ambos, les va a explicar su libro con detenimiento que la especialización permite a los agentes económicos que están interactuando producir más y si producen más precisamente al especializarse y después intercambian esos bienes que se produjeron, pues eso provoca que ambas partes puedan consumir más. Es decir, al especializarse y al aumentar la producción y por tanto aumentar también su consumo, ambas partes salen beneficiadas, aun cuando exista ventaja comparativa o ventaja absoluta. Todo eso lo veremos o posiblemente ya lo aprendieron, pero el punto es que desde un punto de vista matemático eso se puede probar. Ahora, una aclaración relevante es que esta es una perspectiva estática, ¿no? Dado que yo ahorita soy mejor que tú en produciendo, no sé, zapatos que pasteles, por tanto a mí me conviene hacer zapatos y a ti pasteles, ¿sí? Eh, o, o la ventaja absoluta, recuerden que es no sé, que tú eres mejor que yo, tanto haciendo pasteles como haciendo zapatos. Pero el punto de esto es que, les digo, matemáticamente se puede demostrar que es beneficioso que intercambien, que se especialicen, pero falta de un punto de vista dinámico, que eso ya son
más bien como debates de desarrollo económico, ¿sí? Es decir, sí, claro que me conviene especializarme, pero si yo me especializo solamente, no sé, en producir plátanos y tú te especializas en producir computadoras, pues eso en el largo plazo puede tener un impacto negativo porque tú te estás quedando con eh, por ejemplo, con el producto que requiere tener mayor capital humano y yo con la actividad que es más bien intensiva en trabajo. Entonces, después del paso de tiempo, dado que tú tienes más capital humano, pues eso te va a dar mayor ventaja, tanto comparativa como absoluta, en general en aspectos que van a beneficiar a tu economía más que a la mía. Esto es solamente una de las críticas, hay varias, pero eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Que es un tema muy interesante todo lo que tiene que ver con comercio exterior, con globalización, y que es importante atender también pues al debate, ¿no? A las críticas, a los pros, a los contras. Después tenemos el sexto principio. El sexto principio es, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y aquí ustedes pueden recordar que de la teoría del consumidor, ustedes aprendieron cómo es que se deriva la curva de la demanda y de la teoría del productor, cómo es que se deriva la curva de la oferta. Y en el punto en el que se cruza la oferta y la demanda, pues entonces estamos obteniendo una cantidad óptima y un precio óptimo, que siempre, casi siempre nuestra notación es Q asterisco, P asterisco. Pero aquí lo interesante es que por definición o en esta conceptualización, el mecanismo de mercado lo que hace es reflejar cuánto es que los individuos valoran un bien o un servicio. Al menos eso es lo que debería de estar reflejando el precio. Debería de ser el precio una especie de señalización de mercado. ¿Vale? Después el séptimo dice, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado y los ejemplos pueden ser política fiscal y la política monetaria. Tanto la política fiscal como política monetaria son temas que veremos más adelante, pero aquí lo interesante es que nos está hablando sobre el gobierno. Si se fijan, en el punto anterior nos está resaltando la relevancia que tiene que los individuos tomen sus decisiones y que exista un mecanismo de mercado tal que sea capaz de reflejar las necesidades de una sociedad, de una economía y cuánto es que es lo justo pagar, que en este caso justo entre comillas estaría definiendo como cuánto se valora. Entonces, justamente este punto 6 está relacionado con lo que se conoce como la mano invisible de Adam Smith. Y aquí yo, para su propia curiosidad, les recomiendo que lo googleen y que vean a qué se refiere este concepto de mano invisible. Pero es este punto que les acabo de explicar, ¿vale? Entonces, si estamos comparando la mano invisible y la relevancia de que los individuos tomen decisiones, el punto 7, si se fijan, es justamente la contraparte. Y contraparte me refiero a que les está reflejando, bueno, entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Y aquí el papel del gobierno está relacionado justo o justificado cuando ocurren o fallas de mercado o cuando existen diferencias en poder de mercado o externalidades. Aquí en esta gráfica a mí me pareció muy útil porque les está ejemplificando cuándo es que el mercado o todo este mecanismo de la mano invisible no es suficiente para que haya una asignación eficiente de recursos. Es decir, no se produce la cantidad suficiente o el precio que resultante es más alto de lo que debería. ¿Sí? Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, es cuando desde una perspectiva neoclásica está justificado que el gobierno intervenga. Existen varios ejemplos, por ejemplo, la inestabilidad de los ciclos económicos, cuando hay bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la desigualdad. Entonces,
Todos estos temas posiblemente ustedes ya lo vieron en micro. Yo, para efectos simplemente de ejemplificar este punto, yo me quería centrar aquí en los bienes públicos. Entonces, los bienes públicos, desde una perspectiva neoclásica, se justifican cuando hay o se explican como una falla de mercado. ¿Por qué? Porque los individuos no tienen los incentivos suficientes como para invertir en bienes públicos a pesar de que sería beneficioso para todos. Por ejemplo, si vamos a suponer que ustedes están rentando en la ciudad, ¿no? Donde está la universidad para que puedan ir a tomar sus clases diarias. Entonces, por el lugar en donde viven, es, no sé, quizá un callejón o una callecita que está un tanto alejada del centro, de tal manera que si ustedes llegan por la noche y está todo oscuro, pues claramente eso atenta contra su seguridad, ¿no? No solamente de que quizá vaya a salir algún delincuente o que se vayan a tropezar, lo que sea, ¿no? El punto es que el alumbrado público contribuye a su bienestar y por tanto está en su interés que exista ese alumbrado público. Ahora, lo interesante del alumbrado público es que a pesar de que a ti como persona que vive en esa calle te beneficia que exista, una empresa quizá no tendría los incentivos o una persona no tendría los incentivos para proveer ese bien público, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú como persona empezaras a pagar toda la hilera de postes que se requieren para ir desde donde te bajas del autobús o de tu coche para llegar a tu departamento, ¿no? Asumiendo que te estacionas lejos, o que el camión se para lejos, pues todos esos focos te están a ti beneficiando. Pero aunque te beneficien, tú no estarías dispuesto a pagar para que estuvieran ahí todo el día porque no solamente te sirven a ti, sino que en realidad le sirven a todas las personas que pasan por ahí, ¿no? Entonces muy probablemente tú dirías, ¿por qué yo habría de pagarlo cuando otras personas también lo van a utilizar? Entonces aquí está la paradoja y donde hay un tanto de conflicto, porque a pesar de que a todas las personas que transitan por esas calles les sería útil, en realidad ninguno tiene los incentivos para pagarlo. Por supuesto que tampoco haría sentido que cada uno de ellos pusiera sus propios postes de alumbrado público a todo lo largo de la calle. Entonces, ese es un ejemplo donde se justifica que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, el alumbrado público, por eso es público. ¿Por qué? Porque el gobierno está cubriendo esos costos de algo que se necesita, de un bien que sería la seguridad, ¿no? Pues en general el bienestar de poder contar con luz para salir, para llegar a tu casa, y, pero que a la vez, solo si él lo pone, existiría ese alumbrado público en general, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante de nuevo porque es una justificación y también en este tenor se justifican otro tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, la educación. ¿Por qué existen universidades públicas o escuelas públicas? Bueno, porque como sociedad nos conviene que haya cierto nivel de capital humano, que las personas estén lo suficientemente preparadas para que sean productivas, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista económico. Y ahora alguien podría decirme, bueno, sí, pero también existen, no sé, alumbrados privados o también existen escuelas privadas. Y sí, por supuesto, pero aquí la justificación precisamente tiene que ver con esta estructura de incentivos y cuándo es que hay una falla de mercado, ¿no? O sea, si los individuos no tienen incentivos para pagarlo, ni para proveerlo, pues no va a existir a pesar de que su existencia sería beneficiosa. Entonces aquí yo me estoy centrando en un ejemplo particular que serían los bienes públicos. Tienen más ejemplos en este diagrama que me pareció muy bueno. Este,
Y bueno, ustedes podrían encontrar más ejemplos, ¿no? En realidad esto que les estoy explicando también son temas que se ven en micro, pero quiero que aquí noten justamente pues la transición, ¿no? Y todos estos principios de economía son básicos para saber, ¿no? En un curso introductorio. Ok, entonces, por último, y estos tres principios ahora sí son materia de nuestro curso particularmente, porque todos van a ser temas macroeconómicos. Entonces, los tres últimos principios se refieren a la economía en su conjunto, es decir, cómo es que las decisiones e interacciones de los individuos forjan los agregados de una economía. El principio número 8 es, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Y esto está relacionado justamente con el concepto de productividad. La productividad es cuántos bienes y servicios se producen por cada unidad de trabajo de una persona. Y justamente va a ser uno de los primeros temas que vamos a ver, ¿no? El PIB, la productividad, el crecimiento económico. Aquí lo que está diciendo es que obviamente mientras más produce un país, más ingresos genera y por tanto el nivel de vida que puede llegar a tener ese país aumenta, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ingresar tú como persona o como país? Bueno, pues depende de qué tan bueno seas generando ese dinero, ¿no? Qué tan bueno seas produciendo. Después, el principio número 9, y ya casi terminamos, dice, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden este concepto de inflación, que seguro lo han escuchado, que es la inflación es el aumento general y sostenido del nivel de precios en la economía. Entonces, este tema lo vamos a ver más adelante cuando veamos política monetaria, pero lo relevante en este caso es que conforme más dinero imprime el gobierno, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene justamente esa prerrogativa de decidir cuánto dinero es que se requiere en una economía, pues si hay dinero de más, entonces empiezan a haber presiones inflacionarias. Vamos a ver todo el mecanismo, pero esa es la idea en general. Y por último, la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, y a eso se conoce como la curva de Phillips. Entonces, eso también lo veremos después. Aquí simplemente quería explicarles con esta gráfica de manera muy intuitiva que existe una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, y esto también está relacionado tanto con el tema de desempleo como con el tema de política monetaria. ¿Por qué? Porque un banco central tiene existen diferentes mandatos. Hay algunos países, como en México, donde el Banco Central tiene como mandato principal, eh, pues, mantener estable el nivel de precios, es decir, que no haya tanta inflación. Pero hay otros países, como Estados Unidos, donde lo que ellos quieren es tanto mantener baja la inflación como asegurarse de que el PIB sea lo más alto posible y el desempleo sea lo más bajo posible. Entonces, esto es interesante porque se trata precisamente de una disyuntiva. Entonces, la curva de Phillips en realidad es una observación empírica, donde lo que empezaron fue a graficar datos y observaron que mientras más alta es la tasa de inflación en algún momento determinado, más baja es la tasa de desempleo. Y por el contrario, mientras más alta es la tasa de desempleo, la tasa de inflación tiende a bajar. Entonces, aquí es interesante, ¿no? Y sobre todo para los países donde sus bancos centrales tienen estos mandatos dobles. Es decir, si te enfocas y le das prioridad a la inflación, pues en automático estás descuidando el desempleo. O si te enfocas en el desempleo, pues en automático estás descuidando la inflación. Entonces es una disyuntiva justamente porque empiezas a generar costos de oportunidad, y aquí la pregunta o en lo que consiste las intervenciones del gobierno va a ser justamente en encontrar la tasa de inflación óptima y la tasa de desempleo óptima, dada la manera en que está interactuando la economía. Entonces, una manera intuitiva de entenderlo, y aquí quiero que se fijen en las letras que están abajo, ¿por qué? Porque Y es la manera en que se abrevia el PIB, usualmente, ¿no? La producción de un país, la U, la forma en que se abrevia el desempleo, porque viene del inglés de unemployment, la P
viene de precios y aquí el PI es como generalmente se representa la inflación. Entonces aquí él está diciendo, asuma que tu gobierno tiene una política económica en la cual está tratando de impulsar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque quiere que, por ejemplo, el PIB aumente. Si en general aumenta, pues entonces eso va a tender a contrarrestar el desempleo, ¿no? Mientras más ingresos tenga el país, pues eso significa, y mientras más esté creciendo un país, pues por supuesto que va a necesitar más mano de obra para seguir con ese paso. Ahora, el problema es que mientras más cae el desempleo, por tanto más personas pueden gastar y aparte eso se ve reflejado en tu actividad económica porque por definición el país está creciendo, pues entonces empiezan a surgir presiones inflacionarias donde empiezan a aumentar los precios y acuérdense que esa es la definición de inflación, ¿no? Si existe un aumento de precios generalizados y permanentes, pues esa es la inflación. Y en el aumento de precios, no solamente se refiere a bienes y servicios, sino que la mano de obra misma, es decir, el salario que se paga a los trabajadores, pues también forma parte de todo este proceso inflacionario, ¿no? Si mientras más salario pidan los trabajadores, pues entonces también más pueden demandar en la economía y por tanto se aumentan los precios o existen presiones inflacionarias, así se llama, para que el precio de los demás productos aumente. Entonces aquí justamente estamos viendo esta disyuntiva, ¿no? O permites que haya, como en este punto sería aquí, si tú tienes el nivel de desempleo U1 y el nivel de inflación P1, pues aquí claramente estás en una situación donde hay baja inflación, hay bajo desempleo, pero una alta inflación. O si te vas al punto por aquí, pues tienes una tasa de desempleo muy alta, que podemos marcar como U2, y una, y tu costo de oportunidad, ¿no? Sería pues que caiga tu inflación. Entonces, esta disyuntiva, ¿no? Es justamente lo que está representando la curva de Phillips. Ok, entonces aquí llegamos a nuestra pregunta de reflexión. Recuerden que todo está ya pues programado en la plataforma y aquí van a ver que van a tener que hacer reflexiones sobre costo de oportunidad y disyuntivas, pero también les voy a referir a unas lecturas. Y esas lecturas solamente son 2 páginas las que tienen que leer de manera obligatoria y el resto a mí lo que me interesa es que lo ojeen y justamente puedan ustedes extraer la información relevante. Aquí es una lectura interesante, es de un libro de historia económica sobre el desarrollo del pensamiento macroeconómico moderno. Y es relevante porque justamente les empieza a dar una idea sobre la economía como una ciencia social y cómo es que todas estas perspectivas van cambiando, ¿sí? A lo largo del tiempo, cómo se va perfeccionando. Y la tarea número 2 va a ser que ustedes busquen algunas fórmulas matemáticas. Todas estas fórmulas ustedes debieron de haberlas visto cuando estaban en el bachillerato, en la preparatoria, no son reglas nuevas y me interesa que ustedes las recuerden porque se van a dar cuenta que vamos a estar utilizándolos en diferentes temas. Siempre puede que varíe, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo crecimiento económico o si estamos viendo inflación, en cualquiera de los dos, por ejemplo, vamos a utilizar la fórmula de cambio porcentual, simplemente lo estamos utilizando para esa fórmula o para los precios o para el nivel del PIB. Pero es lo mismo y por eso es que me interesa que recuerden los conceptos. Y después para su proyecto México en número va a hacer que empiecen a buscar algo de información. Chéquenlo con calma, suben los ejercicios de la plataforma y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen día. Hasta pronto.